Elena despertó en la cama de hospital con un dolor punzante en la cabeza. Rodeada de tubos y monitores que pitaban insistentemente. No recordaba nada, ni su nombre. Ni su vida. Ni el accidente de coche que la había dejado en coma durante semanas. Pero lo más impactante fue ver a esa mujer desconocida a su lado. Llorando y sujetando su mano. Susurrando te amo. Elena. Por favor. Vuelve a mí. María. Así se presentó ella misma. Era su pareja desde hacía 5 años. Según le explicó con voz temblorosa. Pero para Elena. Era solo una extraña con ojos azules que la miraban con una intensidad desconcertante. Los médicos confirmaron la amnesia retrógrada. Elena había perdido los recuerdos de los últimos 10 años. Incluyendo su relación con María. Su salida del armario y las batallas familiares que habían librado juntas. En lugar de consuelo. Elena sintió pánico. ¿Quién era esta mujer que afirmaba ser su amor? ¿Y por qué su presencia le provocaba un nudo en el estómago que no sabía si era miedo o algo más profundo? Los días siguientes en el hospital de Madrid fueron un torbellino de confusiones. María llegaba cada mañana con flores frescas y fotos de ellas dos en viajes por Andalucía. Besándose bajo el sol de Sevilla o riendo en las playas de Barcelona. Mira. Esta es nuestra casa en el barrio de Malasaña. Decía María. Mostrando imágenes de un apartamento acogedor lleno de libros y cuadros abstractos. Elena observaba las fotos con escepticismo, se veía feliz en ellas. Pero no sentía nada. Su familia. Conservadora y católica devota de un pueblo en Castilla. Apareció pronto, su madre. Doña Carmen. Con el rosario en la mano. Y su padre. Don Javier. Con expresión severa. Gracias a Dios que estás viva. Hija. Dijo su madre. Abrazándola. Pero evitó mirar a María. Quien se mantenía en un rincón. Invisible para ellos. Elena notó la tensión immediately. Sus padres hablaban de esa fase que ella había superado. Insinuando que la amnesia era una bendición divina para corregir su vida. ¿Fase? ¿Qué fase? Preguntó Elena. Y María intervino con voz firme, tu orientación. Elena. Somos lesbianas. Tus padres nunca lo aceptaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. Ella. ¿Lesbiana? No encajaba con los recuerdos fragmentados de su adolescencia. Donde soñaba con un marido e hijos. Como le habían enseñado. Al ser dada de alta. Elena insistió en volver a casa de sus padres en el pueblo. En lugar de al apartamento con María. Necesito espacio para recordar. Le dijo. Evitando su mirada suplicante. María accedió. Pero con el corazón roto, te esperaré. Elena. Siempre lo he hecho. En el viaje de regreso. Doña Carmen no paraba de hablar de lo afortunada que era Elena por esta segunda oportunidad. Ahora puedes casarte con un buen hombre. Como siempre quisiste. Dijo. Y Elena asintió vagamente. Sintiendo una culpa inexplicable. Instalada en su antigua habitación. Rodeada de pósters de cantantes pop y diarios de niña. Elena comenzó a reconstruir su vida. Sus amigos del pueblo la visitaban. Contándole anécdotas de la universidad. Pero nadie mencionaba a María. Era como si esa parte de su vida hubiera sido borrada deliberadamente. Por las noches. Elena soñaba con flashes, una mano entrelazada. Un beso robado en una fiesta. Pero al despertar. Todo se desvanecía. Un día. Revisando su teléfono viejo que María le había devuelto. Encontró mensajes antiguos, te amo más que a nada. Elena. No dejes que tu familia nos separe.
El corazón le latió fuerte, ¿había sido feliz con ella? Pero la presión familiar era asfixiante. Don Javier organizó una cena con un viejo amigo de la familia. Un viudo llamado Carlos. Para que te ayude a reintegrarte. Elena se sintió atrapada. Como si su amnesia la hubiera convertido en una marioneta de las expectativas ajenas. María no se rindió. Llamaba diariamente. Enviaba cartas detallando sus recuerdos compartidos, como se conocieron en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Cómo lucharon contra la discriminación en el trabajo de Elena como profesora. Tu familia te obligó a elegir entre ellos y yo una vez. Y elegiste el amor. Escribía. Elena leía las cartas a escondidas. Sintiendo un cosquilleo en el pecho. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si recordar significaba perder a su familia de nuevo? En una visita sorpresa al pueblo. María confrontó a doña Carmen, Elena me ama. Señora. No puede borrarme de su vida. La respuesta fue dura, eso no es amor. Es pecado. La amnesia es la voluntad de Dios. Elena. Testigo de la escena. Sintió un conflicto interno desgarrador, defendió a su madre por instinto. Pidiendo a María que se fuera. Esa noche. Sola en su habitación. Elena lloró por primera vez desde el accidente. Preguntándose si su amnesia no era una maldición. Sino una oportunidad para una vida normal. Pero en el fondo. Sabía que algo faltaba. Un vacío que las expectativas sociales no llenaban. La tensión escaló cuando Elena aceptó una cita con Carlos. Presionada por sus padres. En el restaurante del pueblo. Charlaron de trivialidades. Pero Elena no podía concentrarse, pensaba en las fotos con María. En esa conexión que no recordaba pero intuía. Al volver. Encontró a su hermano menor. Pablo. Esperándola. Hermana. No hagas esto. María te hace feliz. Recuerda cómo peleaste por ella. Pablo. El único aliado en la familia. Le contó la verdad, como Elena había huido del pueblo a los 23 años tras confesar su orientación. Como sus padres la desheredaron temporalmente. Y como María la apoyó en todo. Elegiste el amor sobre la tradición. Y fue lo correcto. Dijo. Elena se sintió traicionada por el silencio familiar, porque le ocultaban su propia historia. Confrontó a sus padres esa misma noche, me han mentido. ¿Por qué? Doña Carmen rompió en llanto, queríamos protegerte. Hija. Esa vida te destruiría. Pero Elena. Por primera vez. Sintió rabia genuina. Un fuego que avivaba recuerdos borrosos. Llamó a María esa noche, necesito verte. Ayúdame a recordar. María llegó al pueblo al amanecer. Con el coche cargado de recuerdos tangibles, álbumes de fotos. Regalos y hasta un vídeo de su aniversario. Se reunieron en un café apartado. Donde María. Con voz calmada pero ojos llenos de esperanza. Comenzó a narrar su historia. Nos conocimos en 2020. En plena pandemia. Tú eras profesora online. Yo abogada en un bufete de derechos humanos. Chocamos en una videollamada de un grupo de apoyo LGBT. Elena escuchaba atenta. Sintiendo ecos en su mente, una risa compartida. Una discusión apasionada sobre igualdad. Pero el conflicto interno persistía, ¿era esto real? ¿O solo sugestión? María no presionaba, toma tu tiempo. Pero no dejes que te manipulen. Regresaron al apartamento en Madrid esa tarde. Con Elena prometiendo a sus padres que era solo temporal. El lugar era cálido. Con toques personales, un cuadro que Elena había pintado. Libros de poesía lesbiana. Al tocarlos.
Flashes regresaron, una noche de tormenta abrazadas. Jurando eternidad. Sin embargo, la reintegración no fue fácil. En el trabajo. Elena. Retomando su puesto como profesora de literatura en un instituto. Enfrentó miradas curiosas y cuchicheos. La que volvió del coma. La lesbiana. Susurraban. Una colega conservadora. Ana. Le advirtió, cuidado con María. La sociedad no olvida. Elena sintió la presión social como un peso sobre sus hombros, en España. Aunque legal. El matrimonio igualitario no borraba los prejuicios en círculos tradicionales. María. Por su parte. Lidiaba con su propio dolor, ver a Elena distante. Como una amiga en lugar de amante. Te extraño tanto. Confesó una noche. Pero Elena retrocedió, no sé si puedo sentir lo mismo. Esa frase fue un puñal para María. Quien había sacrificado amistades y ascensos por defender su relación. Decidió darle espacio. Mudándose temporalmente a casa de una amiga. Pero no sin antes decir, si no recuerdas. Tal vez sea hora de empezar de nuevo. Pero no con mentiras. Elena. Sola en el apartamento. Exploró más, encontró diarios donde escribía sobre su amor por María. Sobre las peleas con su familia. Elegí ser yo misma. Aunque duela. Leía. Un día. Asistió a una terapia recomendada por los médicos. Donde la psicóloga. La doctora López. Exploró sus conflictos. Tu amnesia es selectiva, el trauma emocional podría bloquear recuerdos dolorosos. Elena admitió su confusión, ¿soy lesbiana por elección o por influencia? La sesión desenterró miedos profundos, el rechazo familiar. El miedo al juicio social. Mientras. Sus padres llamaban insistentemente. Urgiéndola a volver, María te está lavando el cerebro. Pablo. En secreto. Le enviaba mensajes de apoyo, no renuncies a quien eres. La tensión culminó en una cena familiar en Madrid. Organizada por Elena para reconciliarse. Doña Carmen llegó con rosario en mano. Don Javier con sermones. María. Invitada a regañadientes. Defendió su amor, Elena y yo hemos construido una vida juntas. La discusión estalló, acusaciones de pecado. De egoísmo. Elena. En medio. Sintió un pánico abrumador, defendió a María instintivamente. Pero luego se retractó. Pidiendo tiempo. Sus padres se fueron triunfantes. Creyendo haber ganado. María. Herida. Confrontó a Elena, si no luchas por nosotras. ¿Qué sentido tiene? Elena. Llorando. Admitió, tengo miedo de perderlo todo. Esa noche. María tomó una decisión dolorosa, tal vez debamos separarnos hasta que recuerdes. Elena sintió un vacío inmenso al verla partir. Como si un pedazo de sí misma se fuera. Días después. En el instituto. Un alumno le preguntó sobre diversidad en literatura. ¿Y Elena? Recordando vagamente un debate con María. Respondió con pasión, el amor no tiene género. Eso avivó un recuerdo claro, su primera salida del armario. Apoyada por María. Llamó a Pablo, ayúdame a entender. Él reveló más, como Elena había sido despedida una vez por su orientación. Como María la ayudó a demandar y ganar. Elegiste la verdad sobre la comodidad. Dijo. Elena decidió investigar por su cuenta, visitó lugares emblemáticos. Como la plaza donde se besaron por primera vez. Allí. Un flash intenso, el sabor de sus labios. La emoción prohibida. La alta atracción vino cuando doña Carmen sufrió un pequeño infarto.
culpando el estrés de esa situación. Elena corrió al hospital, donde su madre le suplicó: abandona esa vida pecaminosa por mí. Elena sintió la culpa aplastante, valía su felicidad la salud de su madre. Llamó a María, quien llegó pese a todo: no elijas por obligación. En la habitación. La confrontación familiar fue brutal. Don Javier acusó a María de corruptora. Pablo defendió la diversidad. Elena, al borde del colapso, eligió momentáneamente a su familia, pidiendo a María que se fuera. Pero esa elección la dejó destrozada, en el viaje de vuelta. Lágrimas corrían mientras recuerdos inundaban, bodas secretas de amigas. Marchas del orgullo. Al llegar a casa, encontró una carta de María: si me dejas ir, lo entenderé. Pero recuerda, el amor verdadero no se fuerza. Elena rompió la carta en ira, pero luego la recompuso, sintiendo el peso de su decisión. Los meses siguientes fueron un infierno de autoduda para Elena. Vivía en el apartamento sola, trabajando mecánicamente, evitando llamadas de María. Sus padres, satisfechos, planeaban su regreso a la normalidad introduciéndole pretendientes, inscribiéndola en grupos parroquiales. Elena asistía, pero cada interacción con hombres le parecía vacía, forzada. En terapia, la doctora López profundizaba: tu amnesia protege traumas, pero ignorarlos te destruye. Elena exploró su sexualidad en silencio, leía libros sobre lesbianismo en España. Veía documentales sobre la lucha post-Franco. Un recuerdo surgió: una pelea con María sobre adopción. Soñando con una familia propia. ¿Por qué no puedo tener ambas?, se preguntaba. Contactó a antiguas amigas LGBT, quienes confirmaron: eras feliz con María. Luchadora contra prejuicios. María, meanwhile, lidiaba con su propio caos. Como abogada, defendía casos de discriminación. Pero su vida personal se desmoronaba. Amigas la animaban a seguir adelante: Elena no es la misma. Pero María no podía, visitaba en secreto el barrio, esperando un milagro. Una traición inesperada vino de Ana, la colega de Elena, filtró rumores en el instituto sobre su confusión sexual, poniendo en riesgo su empleo. Elena, furiosa, confrontó a Ana: eso es discriminación. Defendiendo su identidad latente. Sintió un despertar. Llamó a María por primera vez en semanas: necesito hablar. Se reunieron en un parque, donde María reveló su dolor: he perdido clientes por defendernos. Pero lo haría de nuevo. Elena confesó: estoy recordando pedazos. Pero el miedo me paraliza. Compartieron un abrazo platónico, pero cargado de electricidad. La familia intervino de nuevo. Don Javier descubrió la reunión y amenazó con cortar lazos definitivos. Elige, nosotros o el pecado. Elena, en crisis, consideró mudarse de vuelta al pueblo. Pero Pablo organizó una intervención, reunió evidencias de la felicidad pasada. Vídeos de viajes. Mira cómo brillabas con ella. Elena lloró, recordando más, una Navidad sola por rechazo familiar. Consolada por María, decidió confrontar a sus padres en su terreno, viajó al pueblo con María. La cena fue explosiva, acusaciones volaron. Doña Carmen citó la Biblia. Don Javier gritó sobre tradición. María defendió: el amor no es pecado, el odio sí. Elena, por fin, tomó partido: los amo. Pero no renunciaré a mí misma. Sus padres la echaron. Pero Pablo se quedó a su lado. De vuelta en Madrid, Elena y María intentaron reconstruir.
Pero la amnesia persistía en huecos, Elena dudaba de su atracción. Una noche. Tras una discusión sobre compromiso. Elena dijo, tal vez no podamos recuperar lo perdido. María. Devastada. Propuso una pausa, si no sientes lo mismo. Libérame. Elena accedió. Pero el vacío creció. En el trabajo. Enfrentó un despido inminente por los rumores, demandó con ayuda de María, quien representó el caso pro bono. Durante el proceso. Recuerdos fluyeron, discriminaciones pasadas. Victorias compartidas. Ganaron. Pero el costo emocional fue alto, Elena se sintió culpable por el sufrimiento de María. Un giro dramático ocurrió cuando Elena encontró una caja oculta, cartas de amor. Anillos de compromiso. Un recuerdo completo regresó, su propuesta a María en Granada. Bajo la Alhambra. Llorando. Corrió a buscarla. Pero María había empezado a salir con alguien más. Una amiga llamada Laura. Para sanar. Elena sintió celos abrasadores, ¿cómo pudiste? María respondió, tú me dejaste ir. La confrontación fue intensa, acusaciones de traición. Lágrimas de arrepentimiento. Elena admitió, te amo. Lo recuerdo todo ahora. Pero María. Herida. Dudó, el daño está hecho. Elena tuvo que pelear por reconquistarla. Demostrando compromiso, cortando lazos tóxicos con sus padres temporalmente. Uniéndose a grupos de apoyo. La reconquista fue un camino tortuoso. Elena asistía a terapia conjunta con María. Explorando daños mutuos. Tu amnesia me hizo cuestionar nuestro amor. Confesaba María. Elena respondía, ¿y a mí? Mi identidad. Poco a poco. Recuerdos consolidaban, noches de pasión emocional. No física. Luchas sociales. Pero la sociedad no facilitaba, en una marcha del orgullo. Fueron acosadas por extremistas. Recordando por qué Elena había huido inicialmente. María perdió un caso importante por distracciones emocionales. Culpando indirectamente a Elena. He sacrificado tanto. Dijo. Elena. Para equilibrar. Organizó una reconciliación familiar mediada. Invitó a Pablo y padres a terapia. Doña Carmen asistió a regañadientes. Admitiendo miedos culturales. Crecí en una España diferente. Dijo. Progreso lento. Pero Elena vio esperanza. Sin embargo. Una nueva traición surgió, Laura. La amiga de María. Reveló que habían sido más que eso durante la pausa. Elena sintió el mundo colapsar, ¿me mentiste? María admitió, fue un error. Por dolor. Elena. Furiosa. Consideró dejarlo todo. El conflicto moral la consumía, perdonar la infidelidad emocional. ¿O priorizar su dignidad? En terapia. Debatieron, el amor requiere perdón. Pero no olvido. Elena eligió perdonar. Pero con condiciones, transparencia total. María accedió. Cortando contacto con Laura. Juntas. Enfrentaron el juicio social en el instituto. Elena salió del armario públicamente. Inspirando alumnos. Pero el costo, alienación de colegas conservadores. La alta cota vino con una crisis de salud de don Javier, un accidente lo hospitalizó. Elena viajó. Encontrando a su padre vulnerable. Hija. Quizás me equivoqué. Murmuró. Doña Carmen. Llorando. Pidió perdón. Elena trajo a María. Y por primera vez. Conversaron sin hostilidad. Queremos ser familia. Dijo Elena. El despertar familiar fue emotivo.
Pero no perfecto, prejuicios persistían. De vuelta. Elena y María planearon futuro, adopción. Matrimonio. Pero dudas lingered, ¿era esto auténtico? ¿O forzado por circunstancias? Elena enfrentó una elección final, un trabajo en Barcelona ofrecía escape de presiones madrileñas. Podríamos empezar fresco. Sugirió a María. Pero María, atada a su bufete, dudó, no huyamos más. La discusión escaló a una pelea, Elena acusó a María de egoísmo. María a Elena de inestabilidad. En el clímax, Elena gritó, quiero irme. Ese momento desencadenó una avalancha de recuerdos, el accidente fue tras una pelea similar. Donde Elena huía emocionalmente. Todo regresó, su amor profundo. Los sacrificios. Llorando. Abrazó a María, no te dejaré nunca. Con recuerdos restaurados. Elena y María reconstruyeron su vida con mayor profundidad. Elena rechazó el trabajo en Barcelona, eligiendo enfrentar realidades en Madrid. Juntas, abogaron por derechos LGBT. Hablando en conferencias sobre resiliencia. La familia evolucionó, doña Carmen asistió a su boda civil. Un evento íntimo en el Retiro. Con Pablo como testigo. Don Javier, aunque distante, envió bendiciones. Pero el precio fue alto, amistades perdidas. Carreras estancadas. Heridas emocionales que cicatrizaban lento. Elena reflexionaba en su diario, el amor cuesta. Pero vale cada lágrima. Años después. Adoptaron una niña. Sofía. Enfrentando burocracia y prejuicios. La maternidad trajo nuevos conflictos, ¿cómo proteger a Sofía de la sociedad que las juzgaba? María. Protectora. Chocaba con Elena. Más abierta. Una crisis surgió cuando Sofía fue acosada en escuela por tener dos mamás. Elena confrontó a directores. Recordando sus batallas. María. Exhausta. Cuestionó, ¿valió la pena? Pero juntas. Fortalecieron su vínculo. Enseñando a Sofía sobre diversidad. El despertar final vino en una reflexión nocturna, Elena. Mirando a María dormir. Se dio cuenta de que la amnesia no fue maldición, sino catalizador para reevaluar elecciones. Habían pagado con dolor. Traiciones. Pero ganado autenticidad. La sociedad española avanzaba. Pero sus luchas personales persistían. Recordando que el amor queer exige coraje constante. Fue la amnesia una bendición disfrazada. Permitiendo a Elena elegir su amor con plena conciencia. ¿O una cruel interrupción que innecesariamente prolongó su sufrimiento?